Hola, bienvenidos a la novena lección de este curso de infografía periodística del explicar al narrar. Hoy vamos a hablar de un camino apenas transitado, que es el uso de la infografía para opinar. Nacida del mundo científico y convertida en oficio en el periodismo, la infografía está culturalmente muy vinculada al mundo objetivable. Pareciera, pues, en principio, una contradicción hablar de la subjetividad con la infografía. Tras muchos años haciendo de correa de transmisión, que todo infografista es, entre emisor y receptor, deseaba convertirme en el emisor de la información, deseaba contar mis propias historias, mis propias opiniones. Cuando en el año 2016 le propuse al diario La Vanguardia publicar semanalmente una columna de opinión utilizando esencialmente la infografía, la verdad es que no era consciente del lío en el que me estaba metiendo. No existían antecedentes de una columna parecida. De hecho, el único trabajo de opinión utilizando la infografía que yo tenía presente era uno propio que había hecho muchos años atrás, más allá del trabajo de Nigel Holmes en la revista Time Magazine en los años 70, un trabajo precursor del que ya os mostré del USA Today y que mediante ilustraciones contienen una opinión. Nigel está opinando. Lo que sucede desde mi punto de vista es que siempre hay un sentido del humor que a veces es innecesario o contraproducente y que el uso de la ilustración a veces confabula contra lo realmente importante que es el contenido informativo. En cualquier caso, estoy convencido de su influencia cuando realice este trabajo, que no se trata en inicio de un trabajo pensado para opinar, se trata de un trabajo que la sección de Economía me pidió el Departamento de Infografía, para mostrar que cerca de la mitad de los trabajadores argentinos, esto fue publicado en el diario Clarín en el año 1996, la mitad de los trabajadores, os decía, argentinos, en aquella época se podía decir que eran pobres, ya que ganaban menos de lo necesario para subsistir. Este trabajo, que en principio tenía que ser un pie, un gráfico de torta, con su distribución en porcentajes y hecho con el manual de estilo, debido a que era una noticia que iba a ser titular de portada del diario, que teníamos mucho tiempo, pues esta información la teníamos por la mañana, y que además era difícil ilustrar o acompañar con una fotografía, con una imagen que no fuera de archivo este trabajo, esta noticia, decidimos darle una vuelta más, pensar otra forma de explicarlo. Y se me ocurrió esta solución: tomar el pan o un pan como icono de lo necesario para subsistir, realizar una gráfica por áreas y cortar el pan en esas áreas, y la parte mayor, la que correspondería a esos trabajadores que no ganaban lo suficiente para subsistir, reducirla a migajas. El gráfico gustó mucho en la redacción, sobre todo en la sección de Economía, y no le di mayor importancia hasta que unos días después me encontré a un colega de un diario de la competencia que me dijo: me gustó mucho tu trabajo del otro día, contenía una opinión. Y eso reconozco que me hizo entrar en una cierta crisis, pues tal como yo entendía y entiendo el periodismo, la opinión debe estar reservada para los espacios que así están indicados. En nuestras coberturas informativas, en nuestros reportajes, en nuestras crónicas, debemos procurar no opinar. Así que no volví a repetir este ejercicio hasta que dispuse de mi propia columna de opinión en el diario La Vanguardia. España se había latinoamericanizado quizá en el peor de los sentidos y teníamos un elevado porcentaje de trabajadores que estaban ganando 1.000 euros. Esa es la porción de las migajas en esta barra de pan, en este caso una barra, pues el mismo formato me obligaba a utilizarla, que representa a los trabajadores españoles que ganaban pues muy poquito, ¿no? Este trabajo se publicó posteriormente en otros lugares, por ejemplo en la revista Courier Internacional el año 2013, incluso en el programa de mano de la ópera de Wuppertal en la temporada 2018-2019. Yo creo que en gran medida se debe a que se trata de una imagen fotográfica y que no tiene un estilo propio y mucho menos es chistoso. La dirección de La Vanguardia aceptó con entusiasmo la publicación
de una columna como la que se les había propuesto, no sin cierta sorpresa por mi parte. Esta se publicaría el domingo, día de mayor circulación. Hay que ser conscientes de la importancia del contexto, y yo puse dos condiciones. Una, se mantendría el formato exactamente idéntico de cualquier otra columna de opinión escrita. Con esto intentaba huir de la etiqueta de humor gráfico que toda opinión expresada de forma visual tiene. La otra era que se publicaría en cualquier área del diario, menos en cultura, donde parece que cualquier extravagancia, cualquier osadía tiene cabida, y desde luego esta era una extravagancia. Con esas decisiones también creo que apelaba al desconcierto del lector. Este pequeño espacio vertical de La Vanguardia se convirtió para mí en una experimentación continua que me llevó al tipo de trabajo que realizo en la actualidad y del que os hablaré en la última lección del curso. Tras casi 7 años publicando la columna en La Vanguardia, llegué a la conclusión de que esencialmente las posibilidades de opinar con infografía se podían clasificar en 3 grandes grupos. Utilizar formas infográficas para transmitir más que datos o información concreta una idea. Esto se acercaba mucho al humor gráfico, una manera que no me interesaba. Otra forma era utilizar información concreta y de forma similar al gráfico del pan que os he mostrado antes, hacer que la imagen o la forma de representar los datos sea la que opine. De este caso os muestro 2 ejemplos, uno con datos y otro muy cercano a la ilustración científica. El ejemplo con datos es una columna de opinión que nos habla de qué sucede en una ciudad como Barcelona sometida a una cantidad de turismo masivo. He representado los turistas con puntitos blancos, cada uno son 10.000 turistas que nos han visitado en los últimos años, y estos puntos están situados sobre las palabras que forman la ciudad. Veamos lo que sucede con una pequeña animación que he hecho para el curso y que creo que explica muy bien de qué va la columna. Lo que sucede es que la ciudad desaparece, que yo creo que es lo que ocurre. Los negocios pierden su identidad, la ciudad pierde su personalidad y uno ya no se reconoce en ella. El otro ejemplo, el que está vinculado a la ilustración científica, más que manifestar una opinión clara y meridiana, invita a la reflexión al hacerlo utilizando un recurso que probablemente conozcáis, que yo tenía muy presente y el que hacía muchos años que quería utilizar, el de unos cuadernos de cuando era niño que se llamaban Pinta y Colorea, y que mediante un aspecto formal de líneas y un código de colores invitaba al niño a rellenarlo coloreando y apareciendo finalmente dibujos del tipo, pues no sé, una pelota en la playa o un pequeño perro. Este es el mismo código que está utilizado para hacer esta columna de opinión y que de hecho se titula así, Pinta y Colorea. Lo que sucede es que si lo coloreásemos, en lugar de aparecernos un dibujo infantil, nos aparecerían los genitales femeninos y los 3 tipos de mutilación genital que se practican en el mundo. Creo que esta forma de presentarlo inocente, infantil, con un tema tan dramático, es el que de alguna manera nos invita a la reflexión. No es que pretenda que los lectores lo coloreen, pero si lo hicieran, podrían efectivamente ver el resultado de estas mutilaciones. Es un trabajo en el que está hecho rigurosamente en cuanto a lo que se refiere a su aspecto informativo. Finalmente, otra forma es crear el contenido informativo, igual que haría cualquier otro articulista, solamente que en lugar de utilizar únicamente la palabra, en mi caso utilizaría esa combinación de palabra e imágenes.
Os dejo como ejemplo este trabajo que estáis viendo, publicado en La Nación de la Argentina, una adaptación en vídeo que hice para espacios expositivos. Individuos normales. Son la mayoría y orbitan alrededor de un centro de pensamiento común que se conoce como norma. Orbitan más cerca o más lejos dependiendo del acatamiento que hacen de la norma. Individuos excéntricos. Están situados fuera del centro de gravitación común y pueden orbitar, o no, en torno a un centro propio. Existen excéntricos en grupo que giran en torno a una norma común diferente al de la mayoría de normales. Ejemplos: sectas religiosas o grupos terroristas. ¿Cómo pueden desplazar la norma los excéntricos? Excéntrico orbital. Si un excéntrico consigue atraer el interés de un número elevado de normales, la órbita de estos se deforma hacia él, creando una inercia que suma más subjetividades, hasta establecer contacto con la órbita del excéntrico. En el polo opuesto, la órbita se achata, lo que provoca fricción e irritabilidad entre los normales reacios al desplazamiento. Según la fuerza de tracción del excéntrico, puede llegar a desplazar la norma común, modificando así la normalidad. Ejemplos: la mayoría de excéntricos: David Lynch, Salvador Dalí, Friedrich Nietzsche o Ferran Adrià. Se han dado casos de excéntricos tan poderosos que han desplazado el centro común hasta el suyo propio, de manera que han convertido su excentricidad en normalidad. Ejemplos: The Beatles, Albert Einstein o Bill Gates. ¿Cómo puede desplazar la norma un excéntrico sin órbita? Cuando los normales llegan al punto de atracción del excéntrico, este ya está en otro lugar, lo que crea un movimiento permanente de la norma que desconcierta a los normales y provoca, a menudo, reacciones agresivas hacia el excéntrico. Ejemplos: Miles Davis, Steve Jobs o Marcel Duchamp. Una sociedad sin excéntricos no se mueve, quedando condenada a girar en torno a la autocomplacencia hasta morir de aburrimiento. Bueno, pues hasta aquí esta lección donde os he hablado de la opinión mediante el uso de infografía. En la próxima lección hablaremos del moderno fenómeno del Big Data y de cuál creo que debe ser el rol del periodista.